Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas arrumiada? ¿Bien? Qué lindo poder avanzar en el conocimiento de la palabra que nos entusiasma a seguir buceando en esa palabra, ¿no? Y conocer más de Jesús. Nadie ama lo que no conoce, nos va a llevar a amarlo más, ¿no? Y a sentirlo que Él acompaña nuestra vida, nuestra historia. Bueno, hoy vamos a leer también dos versículos muy pequeños de este Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 13. Y dice así: enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. A diferencia de Mateo, ¿te acordás cuando leímos el tema de las tentaciones y lo rumiamos? Marcos es muy breve. Dice tres cosas que a lo mejor nos pueden importar, ¿no? El Espíritu lo llevó al desierto. Es decir, Jesús fue movido por el Espíritu. Y tal vez sea bueno pedir esa gracia de dejarnos mover por el Espíritu de Dios. Dejarnos mover por ese Espíritu que realmente transforme la vida. Jesús se dejó conducir por el Espíritu y fue llevado al desierto. Jesús se encuentra con la experiencia del vacío, ¿no? El desierto es eso, esa total vaciedad de nosotros mismos y de las cosas para encontrarnos con el Señor. En ese lugar también Jesús es probado. Dice, estuvo 40 días y fue tentado por Satanás, ¿no? Cuando uno se pone en un clima así más de oración suele pasar esto, ¿no? Y entonces hasta a veces surge la pregunta, ¿pero por qué, Padre, si yo estaba rezando? Y bueno, porque Satanás va a buscar dónde estamos débiles para precisamente ahí atacarnos. Y atacarnos con fuerza, ¿no? Marcos no habla de las tres tentaciones como hablaba Mateo, simplemente dice que fue tentado por Satanás. Podemos preguntarnos, pero si Jesús era hijo de Dios, ¿cómo va a ser tentado? Bueno, pero él en cuanto hombre también podía tener esas tentaciones, ¿no? A diferencia de lo que a veces nos pasa a nosotros, caemos en la tentación. La tentación en sí misma no es pecado. El problema es cuando yo me dejo llevar por la tentación, ¿no? Y termina diciendo Marcos en el versículo 13, la segunda parte, vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Entonces, pedir esa gracia también, ¿no? Cuando nos retiramos para pensar un poco en nuestra historia, en nuestra vida, cuando nos retiramos, bueno, pedir al Señor esa gracia, ¿no? De hacerlo y de hacerlo con generosidad. Bueno, que el Señor nos ayude a tener una buena rumiada, ¿no? Que estos dos versículos que hemos leído nos ayuden a dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Te dejo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen día, ¿eh?